Amigos, amigas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependerá de la hora en que ustedes escuchen este podcast que va a estar de veras muy interesante, muy bueno, porque ya tenía ganas de que en Conexión 21 pues platicáramos además de las cosas que tienen que ver con la política, con la vida social, también de la cultura y del arte. Y en esta ocasión me acompaña mi amigo, queridísimo amigo Víctor Martínez. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amael? Muy buenas noches. Qué bueno que estamos en contacto para platicar un poco de esto. Gracias por aceptar la invitación, Víctor. De veras, me da mucho gusto que podamos hablar de esto. Podríamos hablar también de política, desde luego, porque tú también estás enterado de todas esas cosas. Pero ahora lo que me interesa mucho es que nuestros amigos de Conexión 21 conozcan a un artista que no es nada improvisado, ingeniero civil de profesión, artista apasionado por vocación y recientemente pues irá ya a presentar un libro suyo y desde luego pues nueva música, nuevas composiciones. Pero antes de llegar a ese tema, Víctor, ¿por qué no nos platicas un poco de ti, de cómo llegaste al arte siendo ingeniero civil? ¿Por qué no nos cuentas un poquito al Claro. respecto? Bueno, mira, para mí la experiencia estética resultó cercana por cuestiones prácticas, muy prácticas en el terreno, digamos, temprano, ¿no? Si hablo del terreno infantil, estoy hablando del gusto por cantar y de darme cuenta que en la selección del grupo en el que me desenvolvía, mi voz se distinguía de alguna manera, porque a la afinación, cosas que uno en ese momento no entiende. Pero la proximidad que tenía yo con mi hermana en el canto, en los juegos que teníamos, también me daba algunos datos. Y te estoy hablando de los 8 a los 10 años de edad, a los 11 años, 12 dentro de una familia en donde el que tú tuvieses inclinaciones artísticas estaba prohibido. No había manera de que dijeses, yo quiero hacer músico, yo quiero tocar un instrumento, A era ver, totalmente vamos a ajeno. mencionar una cosa importante, Víctor. Tú Sí, eres de claro, Oaxaca. claro que En sí. Oaxaca, pues uno tiene la idea de que, bueno, el arte florece con libertad. Sí, A ver, sí, como que de niño no te claro. dejaban, no tenías No, la idea no, de que fueras artista ni nada parecido. no, no, no. Una de las cosas que en mi núcleo original tenía como con precisión era, tu papel es la escuela, pasar por ella y pasar bien. Y aparte de eso, el comportamiento, la conducción, muy bien. Tienes que ser una persona educada, en fin. Estas cosas que tienen que ver con las formalidades de la existencia de la familia. Pero una sobreindicación era, y no quiero vagos en la casa. Y dije, "Ah, hijo, Sí, sí. ¿y qué quiere decir? Es porque yo tenía sugerencias, porque era el chaperón de mi hermana cuando ella iba a estudiar ballet a Bellas Artes. Y entonces resulta que Estamos hablando de qué años. estamos hablando de 1961. Ujú. Eh, ¿Puedo contestar esto? Es sobre el audio. ¿Qué tiene? Es sobre el audio. Ah, no, me decías que estábamos platicando de estas situaciones que Te por allá contesto corría el luego. año de 1961. Era 1961, por ahí, 1962. Y entonces yo era el chaperón de mi hermana y lo acompañaba. Y al llegar a Bellas Artes, pues oía yo las clases de solfeo y yo me sentaba en un dintel a esperar a mi hermana a verla que sus movimientos era ballet clásico lo que se estudiaba en esa época en Bellas Artes. Y oía al maestro Cheo en su clase de solfeo y veía a mis propios amigos y a mis propios compañeros estudiando solfeo. Y yo estaba afuera, ¿no? Y bueno, todo lo que sucedía en Bellas Artes a mí me generaba una serie de inquietudes y de necesidades que yo no podría en ese momento ponerle nombre, pero al llegar a casa empecé a decir, oye, yo quiero, en lugar de esperar a mi hermana, escríbeme en solfeo, y allí hubo otro repunte, no, no, no.
tú no vas a estudiar música, yo no quiero vagos en la casa. Pero estabas ya en la secundaria, en la prepa. Estaba saliendo de la primaria y entro y al entrar a la secundaria hay otro fenómeno, Sí. pero la prohibición es en esa etapa, en la etapa infantil. No quiero vagos en la casa. Cómprame una guitarra menos, ¿no? No, no, no. Menos. La guitarra, según la creencia de los adultos de aquella época, inducía al vicio, a Al las malas vicio, compañías. a la vagancia. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pasado ese periodo en donde estaba manifiesta y subrayada la prohibición, yo entro a la secundaria y pues cambian las formas, la manera de relacionarse con los amigos. Y una de las, y tengo dos invitaciones ahí de melómanas, de gente que le gustaba oír música, ¿A cuál escuela secundaria, Víctor? a la de la UAPO, a la Ya. de la UAPO. Eso es importante. Sí, yo estudié aquel bachillerato de 5 años. Tú no Sí, entrabas a primero de secundaria, sino a primero de bachillerato. Y terminabas en el quinto año de bachillerato y hice los 5 años en la UAPO. Entonces, el nombre de la escuela era La Prepa. sí. Entonces, ahí Efrén Rojas me invitó a su casa. Y estábamos hablando de jóvenes que teníamos 11, 12 años de edad. Sí, sí. A los 12 años de edad, resulta que es 1962, 63, y ya el fenómeno de la música estaba cambiando en el mundo. Y estaban llegando los oleajes a Oaxaca, y Efrén Rojas, que por cierto fue uno de los iniciadores del Radio Universidad, Efrén Rojas era un melómano que tenía actualizado todo lo que sucedía en la música popular y en la música clásica. Ujú. Y entonces llegamos a su casa y nos pone discos totalmente extraños. Y en ese momento a todo el mundo le gustaba. ¿Y estos quiénes son? No, pues son unos cuates que se llaman los Beatles y que son de Inglaterra. Y, uf, pues ¿qué es eso, no? Ujú. Porque además en ese momento a todo el mundo nos llamaba la atención la sonoridad que tenía ese grupo, ese ente musical, pero nadie entendía nada de lo que decían. Claro. Nadie. Pues, we don't speak English, my friend. No, entonces, Todavía no llegaba la ola de turistas hippies a Oaxaca. todavía no. Ya. Falta, ese es los 2 años siguientes empieza la aparición del hippie y del norteamericano buscando algunos elementos que aquí podía facilitarse. Bueno, ¿qué sucede en ese momento? Que la casa de Efrén Rojas empezó a llamar la atención y nos reuníamos en su casa y en la azotea. Y en la azotea lo que llevábamos eran las Sí. guitarras de palo, tratando de hacerlas sonar parecido al asunto. Al mismo tiempo, estábamos en casa de Alejandro Melgoza, el mismo grupo de personas, y ahí nos estructuramos diferente porque Alejandro Melgoza era buen tocador de guitarra, nada más que era proclive al bossa nova, y lo hacía muy bien y tenía 12 años de edad. Ya. Y Efren siempre quiso tocar la guitarra y nunca pudo. ¿Él Entonces, tocaba algún instrumento? no, Ya. Ujú. quiso tocar la guitarra y no pudo hacerlo. Él tenía una arritmia en la exterior que no podía, a pesar de que era un melómano ferviente y un admirador de música muy bien seleccionada. Y el otro era el primo de Alejandro, que se llamaba, le decíamos el Piolín, que con cacharros, con botes y con pedazos de colchón armó una batería en su concepto y empezó a ritmar. Entonces Alejandro tenía una y a mí ¿Y, me prestaron una y guitarra. sonaba la batería? Sonaba. Sí, claro, Así como sí, claro. Le Luthier. Exactamente, exactamente. Pegarle a un bote que sonara más grave que otro. Sí. Me acuerdo que un pedazo de madera sobre un colchón era la tarola, las baquetas eran reales, Sí. pero
había en los pedales que se inventó a través de cacharros que se movían. Y entonces él se inventó, y me acuerdo muy bien porque él era zurdo, muy menudo, delgado, pero y con un ritmo muy marcado. Tenía el patrón rítmico bien hecho. Alejandro Melgoza también. Enfrente señalaba yo que no entraba muy bien al ritmo. Entonces le asignamos el bajo como... Y a mí me prestaron una guitarra y a mí lo que me llamaba era cómo hacer ritmos con la guitarra, cómo hacer ritmos. Y eso es lo que hice, ritmos con la guitarra, cuestión que nunca he abandonado. Que además, lo anterior a ese momento de la guitarra, o lo que fue aparejado, es que yo también tocaba música tradicional. Y cuando hablo de música tradicional, hablo de lo que se oía, lo que traíamos de la escuela, lo que se oía en las calles, o lo que se oía en la radio, pero además lo que se oía en las serenatas. Entonces los amigos me invitaban porque les gustaba cómo cantaba y yo iba y cantaba. Y entonces esto se me fue acumulando entre las prohibiciones, porque además esto no lo sabía mi familia. Esto yo no lo platicaba en mi casa. Pero llega un momento en que en las azoteas, andar caminando en las azoteas con las guitarras de palo, yo me caigo y rompo la guitarra que me prestan y llevo la guitarra a mi casa para que se componga, porque ¿Era una guitarra acústica? acústica, Ya. una Ajá, guitarra de palo, ajá. acústica. Pues la tengo que entregar, ¿no? Me la prestaron. Y manda a componer eso y a componer, ¿dónde? ¿Cuál no existe un laudero? Hubo un carpintero que me dijo, yo se la compongo y vamos a saber cuántos clavos le puso. Pero el caso es que regresó ya fuiste, entregaste la guitarra, llegué por la guitarra y la amarré abajo de mi colchón y nunca la entregué. Sí. Porque mi compañero de pupitre nunca me preguntó por ella. Ah, mira qué extraño. Y yo decía, ¿qué? Y entonces se me cruzaba mi moral, decía, se la entregó, pero ni me pregunta y yo la estoy usando, porque era mi instrumento, era con el que aparecía yo en las azoteas, ¿no? ¿Y sonaba bien o no? Y sonaba la guitarra, ¿no? Y Ajá. esa guitarra me acompañó durante 5 años en Oaxaca, ¿no? Y con ella fui a las serenatas y con ella fui y toqué y empecé a tratar de entender qué eran el rock and roll y qué era esto de la música que estaba llegando, el cual íbamos al cerro a poner una antena para oír cosas que se oyesen de la radio en México. Sí, sí, sí. Aquí no había. Hasta que la XAX, aunque él armó un programa no me recuerdo cómo se llamaba, que puso la hora de los Beatles, Sí, el Cuarteto Liverpool. el cuarteto de Liverpool, con Chucho Díaz, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces tenía a todo mundo ahí. Era todo un éxito ese programa. Había otro personaje, Silvia Ortiz, que Ujú, nosotros la apodamos cariñosamente la Beatle, porque era tal su apego a ese fenómeno que se cortaba el pelo igual, era hija del delegado de salud en ese momento en Oaxaca, ujú. no era delegado, creo que eran los servicios de salubridad y asistencia, que era el doctor Ortiz, y entonces ella tenía este acopio de la música, específicamente de los Beatles. Ujú. Y también nos convocaba a escuchar, porque además era la única que podía ir a Los Ángeles a oírlos. Y entonces regresaba y estábamos espantados, ¿no? Porque el avance de esa música fue muy rápido. Había 3 discos, en 2 años había 3 discos y cada vez más, cada vez eran mejores, eran mucho más contundentes, ¿no? Y empezó a darse el fenómeno que todavía en ese momento apenas estábamos entendiendo que lo que estaban tocando ellos era blues. Ujú. Ese era el primer contacto que tuvimos. El otro era Elvis Presley, que se nos había olvidado por prohibiciones que hubo en la nación. Sí, sí. Y por el otro lado,
yo seguía en el ámbito de los boleros y las canciones tradicionales y Despierta, dulce amor de mi vida, pero y cantan los mirlos de mil colores, Sí, sí, ¿no? sí. Su alegre ¿No, canto al no, llegar el no estaba día. la tuna universitaria todavía? O... Ah, claro, ese era el otro mundo, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque ahí había un concepto de que como pica, 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 como rasca, pincha y pica, como pica el bigotito de Tomás, no, pues no, ese era otro patín, pues. Y aquí había una reacción buscando cosas nuevas, porque en este grupo de gentes que merodeaba, ¿no? Abajo, no salía. Los grupos musicales de ese momento eran grupos que tocaban covers, y los covers que tocaban eran covers de los covers que la televisión mexicana y el cine mexicano y las productoras mexicanas hacían de su creencia que era el rock and roll. ujú, Nunca repararon en que el rock and roll era el nombre comercial del blues. ujú, Nunca entendieron eso. Y entonces, pues lo que hacían era popotitos y eso invadieron todo con esos cantantes y les dieron una definición en donde no detallaban cuáles eran las síncopas, por qué había que oír más la tendencia hacia el blues que hacia el rock and roll. El rock and roll surgió porque los negros siempre utilizaron la palabra rocking and rolling y la usaban con todos los sentidos: mecerse y girar, ujú, bailar y aproximarse, jugar, y esta visión erótica y de juego y de mecimiento o de asueto. Pero esto lo usaban siempre en sus canciones, el rock and rolling. Y entonces los gringos blancos que empezaron a ver el fenómeno musical que ya había llegado con Elvis Presley, le pusieron rock and roll porque era la palabra que más se repetía en esas canciones. Pero pues el rock and roll no era otra cosa más que rhythm and blues, o sea, el blues rápido. ujú. Eso era todo. Pero eso no lo entendían en México en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros andábamos buscando, por un lado, los jóvenes en las estudiantinas, los jóvenes en las serenatas y los jóvenes buscando el blues. Y bueno, yo participaba en las tres. ¿Por qué? Porque Javier Merlo era el mejor guitarrista que había en la estudiantina y tenía una gracia. La guitarra que se había comprado era una guitarra de 12 cuerdas, que era un fenómeno en 1963 en Oaxaca. Y vivía a 100 metros de mi casa y nos veíamos todas las noches en el Jardín Morelos, y era un extraordinario guitarrista en ese momento, era una persona de mi edad o Ujú. un año mayor que yo, pero la sonoridad de ese instrumento me impactó muchísimo. ¿Y Y este grupo de jóvenes, es decir, también concurrían a la preparatoria, a la universidad? no, él estudiaba en comercio, Ujú, ya, en la llamada comercio, ¿no? sí, Que era otra secundaria orientada hacia otra, no era un bachillerato, aunque se podían incorporar a la prepa, ¿no? sí, sí, sí. Posteriormente, pero no, ellos estaban en esta escuela, él estaba en esa escuela y la mayoría de la estudiantina estaba ahí, Ujú, en comercio. sí, en comercio, sí. ¿Dónde? Ahora, ¿qué era lo que estaba buscando los jóvenes? Los jóvenes querían bailar, pero ya no querían bailar danzón, ya no querían bailar cha-cha-cha, ya no querían bailar mambo. Ya querían bailar eso que se estaba viendo por ahí, esos ritmos, y no había dónde, ni siquiera lo de los danzones, o sea, eso se bailaba en casa, en los patios, ¿no? Pero los otros lugares en donde se bailaba eran los gimnasios de las escuelas, ahí era donde se bailaba. Y entonces ahí fue donde se empezaron a presentar los grupos que querían tocar rock. Los que mejor se estructuraron fueron el grupo que se llamó los Beethovens. Los Beethoven, sí, claro. El grupo que se llamó el grupo, o los Rockers primero se llamaron, eran un grupo que tocaban covers, pero eran siempre
una copia. Y los Beethovens lo que tenían era una estructura musical muy bien estructurada, porque contaban con un guitarrista que se llamaba, se apellidaba Gil, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero él era el alma armónica de los Beethovens, eh, de donde aprendieron todos ellos a conocer la armonía, que ahora, sin lugar a dudas, si hablamos de Pablo Porras, hablamos de la mejor guitarra que hay en Oaxaca, es una fineza impresionante. Pero en ese momento, Pablo está tocando el bajo, Renato, creo que se llamaba, tocaba lo que en esa época se decía requinto, ¿no? Ujú, ujú, Y en realidad tocaban bossa nova, ujú, tocaban estas cosas y de repente los covers y, y algún atrevimiento de los Beatles en español, porque en el inglés no funciona. ujú, Este momento yo lo señalo porque es el momento en que paso de la experiencia escolar ujú, a la experiencia social. Y esto lo hago con un nuevo grupo que venía del Carlos Gracida. El Carlos Gracida, pues había jóvenes con más recursos y dos familias se pusieron de acuerdo, la familia Álvarez Figueroa y la familia eh, Aragón Calvo, ujú, eh, para poner dinero para un equipo completo de rockeros, por llamarles de alguna manera. ujú, Bueno, ellos tuvieron a bien en esa segunda etapa que ellos están entrando a la etapa social. ¿Cuál era la diferencia entre la etapa escolar y la social? Pues la escolar las que tocaban en la escuela y el festival, y la social salieron a tocar a las fiestas, a los bares, a los hoteles, a eso salieron, a los lugares donde bailaba la gente. ujú, Y entonces en ese momento me incorporan a ese grupo, me dicen que si entro a tocar el bajo, que era una necesidad que tenían ellos, y por otro lado, pues el grupo en el que yo participaba de 2 años antes, pues no salíamos de las guitarras de palo. ujú, Y de esta diferencia, que no era necesariamente diversidad, sino diferencia de criterios, porque uno no podía tocar, el otro le gustaba el bossa nova y al otro, el que le gustaba el rock, tenía puros cacharros y yo una guitarra de palo rota, ¿no? ujú, Entonces, eh, yo me voy con el otro grupo y en ese grupo me proporcionan un bajo eléctrico, un equipo para el bajo eléctrico y el objetivo era tocar canciones de ellos, covers que tenían ellos definidos y blues. Dije, órale, vámonos. Claro, en ese momento era el incipientemente tocar blues, ujú, pero, pero sí era lo que andábamos buscando. Uno de ellos, que era el que tenía el espíritu más libre y una vocación más clara, que era que era muy conocido como el Mirinda, porque era de pelo anaranjado, este, tenía la ventaja del manejo del inglés. Y entonces Bob Dylan, John Lennon empieza a entrar con más facilidad a que nosotros empecemos a interpretarlo y a hacer canciones propias, ujú, canciones que él y su hermano escribían. Yo en ese momento no entendía muy bien, opinaba y me sumaba, pero la necesidad apareció. ¿Qué sucede ahí? Que pasamos a la tercera etapa, a ujú, la etapa musical, propiamente dicha. La escolar, la social y la musical. Porque hay un quinto personaje que aparece que se llama Jorge Corres, eh, que le decíamos el Borox, y era un cuate que estaba 10 años adelante de nosotros musicalmente hablando. ujú, Y aunque era aproximadamente de nuestra edad, pues decide entrar a tocar con nosotros. Él llegó con un grupo de México, era de familia de aquí de Oaxaca, de Jutla, ¿no? De una familia de Jutla, y
de repente la sorpresa es que la manera de tocar la guitarra, pues era lo que estábamos buscando. O sea, ¿qué estábamos buscando? Pues estábamos buscando que alguien tocara como Jimi Hendrix, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, pues nosotros no podíamos hacer eso. Y él sí, Pero él ya tocaba guitarra eléctrica. guitarra eléctrica. No, nosotros también ya teníamos todo eléctrico, Ujú. pero no teníamos el criterio profesional de hacer la música. Ese era lo que nos faltaba. Y teníamos la vocación, la búsqueda, el ímpetu, y nos llamábamos los Happy Hunters, los Happy Ruidos, nos decían, ¿no? Yo les decía, yo soy de los cazadores alegres. Pero esa fue una etapa formativa importante porque el encuentro con Jorge Lozano Corres, Jorge Lozano Corres, fue impresionante porque ahí por lo menos yo me di cuenta que era un músico que entraba a otros niveles. Llega el momento de 1968 en donde todos tenemos que emigrar. Jorge Lozano se va a estudiar a acabar de estudiar al conservatorio. Jacobo Aragón se va a estudiar al conservatorio. El Mirinda se va a estudiar ingeniería civil a la universidad, a la Ibero, y yo me voy a estudiar ingeniería a la UNAM. Y Ujú. aquí se queda Miguel, su hermano, aquí se queda solo. Esa dispersión, pues acabó con ese proyecto, pero Jacobo Aragón se insertó en proyectos importantes del blues en México y Jorge Lozano emprendió el viaje de la música clásica y fue durante 20 años el director de la Orquesta Sinfónica de la UNESCO en París. Jorge Lozano murió hace 3 años, pero logramos en 2014 que viniese a Oaxaca y dio 3 conciertos Ujú. con la Sinfónica de la UNESCO. Eh, el municipio, en ese momento, a mí me tocó participar en esa administración y y pusimos un concierto en la Plaza de la Danza, un concierto en Santo Domingo y un concierto en el Teatro Alcalá. Esos fueron los 3 conciertos. Él vino con 70 músicos y nosotros le sumamos 70 músicos oaxaqueños. Entonces, eran 140 músicos. Y luego se sumaron algunos más en el ámbito de los coros. Y él traía sopranos y traía mezzosopranos y bajos, y tenía 5 voces. Y era un músico muy íntegro y con una factura musical muy bien hecha. Bueno, yo transmitiéndome a lo que viví con él en el grupo, pues de ahí aprendí muchísimas cosas, sobre todo a la libertad de usar los instrumentos. Decía, híjole, ¿cómo le hace, no? Ujú. Nada, pues, lo único que decía es, a ver, escalas, armonía, hay que estudiar esto. Pues, no se trata de estar sacando música de los discos, ¿no? Sino hay que estudiar a ver qué está sonando allá adentro. Bueno, eso fue importante. Al llegar a México, yo llego a la UNAM. La UNAM es el centro cultural del país en ese momento. El asesinato de 1968 había creado condiciones totalmente diferentes en la UNAM. Ya no era la escuela nada más de participación académica, sino era efervescente, la palabra es efervescente. Todo el mundo estaba inquieto todo el tiempo, si bien se asistía a clases y los maestros eran excelentes, también la cultura era una inquietud. Ujú. Ahí se cometieron errores gravísimos. Voy a señalar uno por todo lo que hemos estado platicando. En la UNAM, la izquierda que estaba representada por los comités de lucha en todas las escuelas, en todas las preparatorias, en todas las facultades, esos núcleos estaban relacionados a través de partidos o de sus membresías y recuerdos del CNH y estas cosas, prohíben el rock and roll.
prohíben el blues, cuando era el momento en el que todo estaba sonando así. ujú, Y esa prohibición se extiende a que no se pueda tocar nada que no sea en español o, curioso, la coincidencia, o en lenguas indígenas o que obedezca a fórmulas tradicionales, folclore, sí, folclore. Y entonces el folclore se vuelve la bandera nacionalista, antiimperialista, y ya, bueno, para hacerlo más explícito, cantar a Juan Manuel Serrat está prohibido, a Juan Manuel Serrat. O ujú, sea, ni siquiera lo habían oído, pues, sí, sí, para sí. pronto, ¿no? Pero un poco la influencia del estalinismo, ¿no? De ver a la Claro, música norteamericana como una música decadente, ¿no? exactamente. Nunca pudieron ver esto como que era, de dónde venía el blues, qué representaba y qué influencia tenía en México. Porque eso nunca lo entendieron. Nunca, nunca, y hasta la fecha. Y yo creo que hay un gran sector que no entiende cómo está eso y sigue viendo el rock and roll como algo nefasto. Excepto si tocan heavy metal y gritan a favor, ¿no? O sea, si Sí, hacen arenga. sí, sí. Pero era una efervescencia muy fuerte en esa época porque empiezan o aparecen en el Distrito Federal muchos grupos nuevos, pero coinciden con otra cosa. El Estado también prohíbe el blues y el rock and roll en México. Lo prohíbe en la Ciudad de México, Ujú, a grado de que todo se confina en las escuelas y llega la policía a las escuelas a abrirlas y a sacar a la gente porque están tocando rock and roll ahí adentro, o porque están tocando blues, o porque están cantando en inglés, lo prohíben. Y eso hace que esa música se vaya a toda la periferia del Distrito Federal, a los llamados hoyos funkis, a los sótanos, era el underground y provoca una serie de desviaciones, ¿no? ujú, Y la otra curiosidad que yo quiero señalar es que en ese momento, estamos hablando del 68, 69, sí, el blues que era el punto más álgido de los jóvenes en ese momento, lo prohíbe la izquierda y entonces todo el mundo pues, dice que sí, y los que se quedan con esas expresiones son los porros de derecha, porque ujú, los porros de izquierda se quedaron de este lado, ¿no? sí, Los porros de derecha se quedan con todo el blues y son los que hacen los festivales, toman los teatros, tienen el teatro ferrocarrilero, ellos eran en las islas, en Ceú, todos sí. los festivales, 10 festivales al año lo hacían los porros. Y entonces, otra vez, vamos a la experiencia de las guitarras de palo, a los auditorios de las facultades. Y eso nunca lo vieron, ¿no? Nunca lo vieron. Claro, después vinieron los festivales de los partidos, después vinieron ya ideologías más estructuradas a salir a la calle, el festival aquel de oposición, que yo creo que duró 5 años y fue interesante, aunque una definición muy clara, los artistas que venían todos pertenecían al Partido Comunista, Ujú. todos, ¿no? O sea, si bien puedo mencionar a Silvio Rodríguez, que venía del Partido Comunista Cubano, también a Tania Libertad, que venía del Partido Comunista Peruano, y así, y a Biglietti, Rosa, y Citarrosa en Uruguay, en fin, ¿no? sí, Y aquí, pues era así como la fiesta del estalinismo, pero puro, ¿no? sí. Pero bueno, pero había calidad. Sí se elevaba la calidad de lo que estaba sucediendo en todas las universidades, en donde todo el mundo se ponía nombres aguerridos, ¿no? Eh, la fábrica, el grupo Osi Martillo, el grupo Machete, el grupo Auten, era una agresividad terrible, pero era una forma de querer salir, ¿no? No había otra manera. Y toda esta adherencia a buscar los mecanismos de solidaridad con las huelgas, con los movimientos, pero olvidando siempre
la importancia que tenía elevar el nivel de lo que podría irse a solidarizar con esos núcleos, sino iba a las peores condiciones y hasta como una exigencia de que cuanto peor fuese, más revolucionario era. Y entonces eso entró en un populismo terrible. Por otro lado, hay que señalar que en ese momento hay en la jetatura los núcleos antiimperialistas y nacionalistas del folclore que se profesionalizaron haciendo los covers magníficos, es decir, los covers perfectos, los covers como regla. O sea, si tú no tocas esto así, no tienes derecho a tocarlo. Y estoy hablando de los folcloristas. Ujú, Esta es la regla que salió de esa escuela. Tienes que cantar y tocar de esta manera. Dos para abajo, dos mánicos para abajo, una para arriba, una pagón, un trino. Y ahí haces ají y regresas. ujú, Bueno, una formalidad, una falta de libertad para expresarse, bárbara. Claro, sin lugar a dudas, atrás de una expresión de calidad que eran ujú, ellos y solo ellos. El que tocara un acorde diferente o que una flexión de ellos venía una acusación, no, o bien de alguien que estaba deformando la cultura o alguien que estaba favoreciendo el imperialismo. Bueno, era una cosa. Ahí hubo una serie de comentarios y discusiones que me acuerdo, una que me acuerdo y me da risa, es que les decía, ellos decían que el folclore es como el petróleo, un recurso no renovable. Ay, y bueno, no, digo yo, ¿cómo que un recurso no renovable? Pero si es cultura, no es aceite. No. Pero así era, es un recurso no renovable, entonces por eso hay que rescatarlo. sí, Es sí, un sí, poco como hay que ir a escarbar a ver a dónde, ¿no? sí, sí, Bueno, sí, sí. ese panorama que yo estoy dando es estas facetas por donde transcurrí y esa travesía me llevó a agarrar criterios que en 1971 yo me volví un solista central en los lugares de difusión cultural de la Ciudad de México, las peñas libres, las peñas no comerciales. Sí, sí. La Tecuicaní me fue una y la otra, una que la que me tocó su formación, que fue el Centro para Estudios del Folclore. Decíamos, bueno, estudios de folclore porque la moda nos presionaba, ¿no? Estuvimos a puntos de ponernos Centro Nanahuatzin, una cosa así, ¿no? Pero ahí se reunieron 70 artistas diferentes, donde había pintores, cineastas, poetas, hicimos un taller de poesía, había exposiciones en una sala pequeña, pero exposiciones de pintura. Ahí hizo su primera exposición León Chávez Texeiro, ¿no? Mucha gente pasó por ahí y pasó el grupo, ahí pasó Eugenia León y pasó, no, yo puedo, ni me acuerdo de tanta gente que pasó por ahí, pero los que estaban fijos era el grupo Cadechaguete. ¿Qué quiere decir eso? Los de abajo, Los de abajo, Cadechaguete. Estaba el grupo La Peña, Gadeshaguete, sí, Cadechaguete. Bueno, Gadeshaguete, ajá. Cadechaguete, ahí estaba. Y estaba el grupo La Peña Móvil, el grupo Cuicani, el grupo Ignocuicat, tu servidor, Marcial Alejandro. Ese era el núcleo de música que todos los viernes y todos los sábados nos presentábamos en el garage de esa casa que habíamos alquilado en Tepic 71 de la colonia Roma. Y lo hicimos, o yo lo hice durante 4 años, creo que ellos lo hicieron un poco más largo, pero yo me retiré porque ya no creía en eso que estaba haciendo. Incluso en público yo dije, discúlpenme, pero yo no creo en lo que estoy cantando, yo no vuelvo a cantar esto, me chiflaron, me lamentaron, pero yo dije, con todo esto me bajo. Ujú, Y guardé silencio un buen tiempo, primero porque traía yo una frustración interna de no poder avanzar en la composición.
ujú, Mi afán era componer y había yo compuesto una pieza, la había yo compuesto una sola pieza en 71, 72, 73, 74, 75. En 4 o 5 años había compuesto una pieza. Lo demás me daba vergüenza. Digo, no, no, esto no es una canción, era un tiradero. Nunca las mostraba, ¿no? Y la canción que hice es buenísima. ujú, Está en el disco de los Sonidos de la Lluvia, se llama Danza y Lamento. ujú. Y esa canción, el que me despertó esto fue Ricardo Yáñez, mi maestro de literatura. Y lo hizo de dos formas. Uno, me dijo, oye, a ver si asistes al taller, ¿por qué no vas al taller? Que se llamaba El Ciervo Herido. Ujú, No sé, güey, y vi que el taller funcionaba. O sea, te abre los ojos de qué está pasando, cómo está esto de la escritura, ¿no? ¿Por qué no tienes que poner trabajadores al poder para poder decir algo, ¿no? ujú. Y entonces, ese es por un lado. Y por otro, la lectura que yo tenía en la poesía, que la tenía de años antes, que por cierto fue Ernesto Velázquez León el que insistía mucho en esto de leer poesía, y con él leímos Piedra de Sol de Octavio Paz, que se volvió la lectura permanente, Sí, una sí. lectura muy importante, que al mismo tiempo decíamos, ah, caray, ¿cómo es posible hacer esto? O sea, casi 500 endecasílabos, Ujú, todos medidos y con una puntuación sin parar, ¿no? ujú. Y que empieza con una forma y acaba con la misma. Es un fenómeno ese poema. Pero Ricardo Yáñez nos convoca a la plática que se llama Piedra de Sol, pero él, desde el punto de vista técnico, cómo está hecho, Ujú, por qué son endecasílabos, cómo ujú. está dividido, por qué los puntos, por qué los suspensivos, y zúmbale, se abre otro panorama que a mí me deja muy nervioso, y posteriormente me dice, oye, tú eres el único que me llama la atención de cómo expresa las cosas en el escenario. Ten esto y hazlo una canción. Y me da dos poemas cortitos. Va, hijo. Dije, bueno. Y me puse a trabajarlos. Y le dije, ya está. ¿En serio? Sí, como a los 15 días, 20 días, no me acuerdo. Pero fue lo que se transformó en Danza y Lamento. De aquí hasta la muerte me dije un verano y entonces la muerte retira una mano. De aquí hasta la muerte me digo esta vez, entonces la muerte retira los pies. De aquí hasta la muerte, de aquí hasta la muerte, entonces qué suerte, se muere la muerte. Ay, venada, venadita mía, ya te mataron venada y tanto que te quería. Pam, pam. Esa es la canción. Y bueno, la pude cantar en Bellas Artes hasta el tope, junto con Antes en la Ciudad de México. en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, en una invitación que hicieron los antiimperialistas, ¿no? Los folcloristas dijeron, no, ¿a quiénes llevamos? Porque vamos nosotros, pero ya nos vamos a quemar, entonces hay que llevar a los jóvenes, ¿no? Entonces a mí me proponen, y, pues yo porque era el solista, ¿no? Yo era el único solista. Y porque había sido el solista que abrió el Festival de Solidaridad con Uruguay en 1971, que fue en la Arena México, y yo abrí ese festival. Ahora no lo abrí por importante, sino abrí porque dijeron, pues que abra fulano. Pues sí, pero fulano salió y cantó y lo hizo bien. Eso fue todo. Ujú. Entonces eso sembró y por eso bueno, él que vaya. Y recuerdo que estando en el Palacio de Bellas Artes, todavía uno de ellos me decía, ¿te puedo sugerir algunas armonías? No, le digo, ya no me sugieres, ya no hay tiempo. Ya me quería acomodar. Canté una pieza de Silvio Rodríguez que se llama La Rabia y Danza y Lamento. Eso es todo. Eran dos piezas las que había que cantar.
Y bien, yo salí satisfecho, bien claro de lo que había sucedido, y eso, a partir de esa fecha, la búsqueda de la composición se volvió mi afán y mi permanente búsqueda. ¿De qué año ¿Sí? estamos hablando, Víctor? Estamos hablando de 1974, 74. 74. Y en 75 entré en una crisis terrible de que no podía, porque no me había dado cuenta que me faltaban elementos técnicos, que sí ya tenían dominio rítmico, que ya tenía un cuadro armónico básico, pero no tenía un ámbito literario firme. No había estudiado cómo hay que estructurar una canción, no había estructurado cuáles son las formas literarias a las que puede uno recurrir. No, pues, o sea, no era de ocurrencias, no era, ay, pues ya ahora le pongo esto y le quito lo otro, ¿no? Claro, claro. Sino, Además, déjame decirle a nuestros amigos que nos están escuchando que, bueno, llega ya el momento que superas ese problema, porque después viene ya una sí, sistemática ola de creatividad y quiero mencionar sí, nada más parte de tu discografía. Y sí, sí, menciono estas porque estas, queridos amigos, pueden escucharlas en Spotify, en la plataforma donde también escuchan Conexión 21. Y estoy hablando, por ejemplo, de Los Sonidos de la Lluvia de 1999, Víctor Martínez y Oaxaca Contemporáneo del 2008, Entre el Bravo y el Suchiate de 2011, Canciones para mirar el eclipse del 2015. Eh, Hay otros sí, que a lo mejor no encuentran en Spotify, pero hay que mencionarlos de todas maneras. Toda la noche del 2009, sí, Si otro sí. gallo nos cantara del 2010. Si otro gallo nos cantara, Si otro gallo nos cantara, y todos estos discos son sí, discos, sí, bueno, para los más jóvenes, antes los discos se producían pues en un formato de acetato y después ya vinieron los discos compactos y ahora sí, viene ya pues la tecnología digital. ah, Pero estos discos que acabo de mencionar, usted los puede escuchar, estimado amigo o amiga, en Spotify, teclee el nombre de Víctor Martínez y le aparecen, si no estos, otros más, además de estos, ¿no? Nada, solo para puntualizar, Víctor, para que sí, ya nuestro público, nuestros escuchas sepan que finalmente, bueno, rompes con esto, adquieres una maestría en la composición y en la técnica y bueno, empieza la producción sistemática y una ola de creatividad sorprendente. Hay una cosa que quiero preguntarte que tiene que ver más con la poesía, ya que mencioné los discos. sí, sí, Hablaste de la influencia que tuvo Octavio Paz eh, sí, sí, contigo y me imagino que para parte de tu generación, porque después hubo un movimiento así como en sí, contra de Octavio Paz y claro, romper con la influencia de Octavio Paz. claro, Pero claro. además yo tengo entendido que también hubo otros poetas que tuvieron una influencia importante en ti, No, sí, sí, como sí. quienes, por ejemplo. Mira, Vicente Huidobro, por ejemplo, Sí. el chileno, Pablo Neruda, sin lugar a dudas, este, eh, Girondo, que es un uruguayo, ¿no? Este, eh, si yo me remito a los españoles, pues estamos hablando de Machado y estamos hablando de los nombres fundamentales antes y durante la República, porque los españoles ahorita no han aparecido de manera contundente, pero ellos eran era una poesía sencilla que se cayó a base de trancazos, la mataron. Ujú, Pero los españoles fueron claves para la poesía del siglo XX. Y, por supuesto, traducciones que tienen que ver con Baudelaire y que tienen que ver con Hölderlin en Alemania, ujú, porque tienes que encontrar esos vasos comunicantes que hay en la poesía del mundo, o el haiku que tiene que ver con los japoneses, ujú. que son, digamos, en Oriente lo que nos llega, no los chinos nos ha llegado por otro lado. El equivalente a nuestros poemínimos.
Exacto. Y bueno, ahora que los poemínimos es de un poeta importante que nunca dejó su posición social, pero también nunca dejó el oficio de escribir, nunca dejó la técnica y la depuración de no hacer arenga permanente, sino hablar de la vida, ¿no? Porque Efraín Huerta, ¿no? Ujú. Así era su nombre, es un poeta importantísimo. Eh, es importante y sobre todo contrastante de esa generación, pero también están los contemporáneos que son anteriores y que la gente diría, pues sí, pero eran de derecha o cosas. Eso es muy difícil de señalar, es muy difícil porque, mira, para que quede claro, en este momento, en ese momento que señalas cuando a Octavio Paz lo queman por un lado y por el otro, la derecha religiosa, o sea, el extremo religioso señala que Octavio Paz es un comunista y los comunistas dicen que Octavio Paz es un derechista, oficialista. Entonces, bueno, evidentemente no lo ha leído ni la izquierda ni la derecha. Sí, esa era la evidencia. Y quemaron sus libros y no sé, hicieron como igual que lo que hicieron con los Beatles en Estados Unidos, ¿no? Quemaron sus discos Sí, y sí. después, pues, no. Pero ¿qué pasa? Si a las gentes que quemaron los libros de un lado y del otro, les preguntabas del poema y nunca, ¿a poco era de él, no? Sí, Pues entonces entiendo que junto con tu producción musical hay en paralelo una producción poética. sí, yo he querido tener experiencias poéticas, es decir, alimentar mi trabajo de compositor de canciones con el ámbito de la lírica. La lírica es una de las tres grandes partes de la poesía, que es la poesía lírica, la épica y la dramática. Bueno, la lírica tiene que ver más con las cosas cotidianas y la vida. Me parece que la canción es un subgénero de la poesía lírica y que si uno se apega a esa directriz, es más difícil perderse, es más difícil hacer canciones vacuas. Y si entras a la autocrítica de tu propio trabajo, porque tienes que cumplir con ciertas reglas, con ciertas normas que tienen que ver con la imagen, que tienen que ver con el ritmo, que tienen que ver con la congruencia, que tienen que ver con decir las cosas lo más sencillo posible, en el menor tiempo posible. Estrictamente hablando, la canción es, en una nuez, es una pequeña historia que inicia y se acaba en 30 segundos o en 3 minutos y medio. Ujú. Esa es una canción. La mayoría de las canciones son así, desde los juglares hasta la época actual. Pero claro, hay formas, y ahí entramos al ámbito de los géneros, y ahí entramos a la música del mundo, y entonces ahí tenemos un panorama de diversidad infinita, porque la música, no hay música original, no hay música, digo, no hay música original en el sentido de pureza, hay música original en el sentido de creativo, pero no hay música que surgió por sí misma, esa es una entelequia terrible, porque la música siempre viene de otra música, siempre viene de otra música, viene de lo que oye, de lo que capta, de la existencia misma desde oír al río, la lluvia, el viento, hasta oír cómo armoniza el músico que ya murió o el que está por morir o el compañero de trabajo. Es un entrevero que hace que el cerebro capte las cosas para que pueda utilizarlos creativamente. Es decir, no se puede negar ninguna influencia. Entonces, de ahí que yo diría, si dijésemos
¿Cuál es la ruta de la música en México? ¿Cuál es la ruta? Pues si nos quedamos con los 500 años de que tanto mencionan, pues empezamos por los ríos. Y empezamos por los ríos navegables, el Papaloapan y el Pánuco. Y en el Pánuco se dio el Huapango y aquí se dio el Sotaventino. Ujú, Y de ahí la navegación fue introduciendo este sincretismo étnico europeo que fue transformando instrumentos y fue transformando matices y formas de canto, y donde las expresiones originarias, según la lengua que manejaban, pues dieron ciertos acentos y ciertos matices que se fueron configurando con el tiempo como géneros. Entonces, hoy distinguimos un sotaventino de un guapango clarísimo. Hace 500 años no creo. Yo creo que sonaban igual, ¿no? Porque los instrumentos eran los mismos. No, ahora hay una quinta guapanguera ahí con una jarana de guapango y, y se toca con eso y con el violín. Y acá se toca con jaranas, con leonas. Bueno, pero son instrumentos que han evolucionado. Ahora, eso mismo, llevado en los ríos, vemos cómo la navegación entra al continente y empieza a extenderse. Aparte de todo el mulerío y la caballería que entra por los cerros y baja junto con los españoles y los europeos y empieza esta dispersión territorial que junto con los grupos originarios empiezan a estructurar otra cultura. El sincretismo no nada más tiene que ver con el catolicismo. El sincretismo básicamente tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la música en principio, porque lo que llega en, en primera instancia es la liturgia, y la liturgia era música, y era cantada. Y entonces lo que primero se imita es la liturgia. Y por eso yo me atrevo a decir que los barcos que se preparan para bajar a Sudamérica llevaban un cura, un piquete de soldados, un grupo de indígenas territoriales para el trabajo del barco y músicos. ¿Y quiénes eran esos músicos? ¿A poco los españoles o los europeos traían muchos músicos? Pues no, traían una bola de barbajanes, ¿no? Y los músicos estaban en lo eclesiástico, ahí estaban. Y esos son los que bajan a Sudamérica. Y entonces ahí podemos pensar en la similitud. ¿Por qué aparece? ¿Por qué se parece la chacarera con el guapango? ¿Y por qué el sotavento? Bueno, y también intervienen pues los ámbitos territoriales de Colombia, de Venezuela, de Argentina, del Perú, en fin, ¿no? Pero ¿por qué hay esta similitud entre la chilena, la cueca de Chile, la marinera peruana y el pasillo ecuatoriano? Bueno, pues, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina, no? ujú. ¿Los barcos que salieron de Tehuantepec, que bajaron a Sudamérica, o llegó la chilena de Chile, Perú y nos la enseñaron acá? Esto es algo que ya debemos dejar atrás, yo creo, y decir las cosas, ponerle nombre al niño. Oye, Víctor, Sean- en este devenir de encuentros y divergencias de la música, que efectivamente nadie le inventó, ¿no? Porque los Claro, sonidos no se inventan, ¿no? Están en la sí, naturaleza y se aprovechan, ¿no? Bueno, así es, en este devenir, a ti te toca una corriente, vamos a ponerlo así, porque sí, estás por producir o ya está casi listo un nuevo disco con nuevo material. ¿Hacia así dónde es. va tu música? ¿Qué es lo que estás Sí. preparando ya? Ok, bueno, mira, yo tengo ya 4 o 5 años de silencio porque tuve que dar un giro en la producción musical, tanto por lo que me estaba indicando los cambios tecnológicos como por lo que me estaba indicando el trabajo que había yo hecho durante 30 años. O sea, la acumulación de esas experiencias me llevaba a buscar
que una de las inclinaciones que tenía yo le diera una definición más contundente, tanto en el ámbito de la palabra como en el ámbito de la rítmica. Y opté por ir por el blues. Eso no quiere decir que yo quiero imitar a B.B. King no sé, o a los viejos tocadores del rock and roll en Estados Unidos. Yo lo que quiero es tener esa experiencia que iniciaron en los años 60 Ujú. y que fue enriquecer a la música con todo lo que había al alcance para poder hacer trabajos estéticos. De ahí que yo afirmo que, que los Beatles no fueron un grupo de rock. Esa es otra barbaridad. Los Beatles fue un equipo de trabajo de producción musical de calidad. Eso es lo que fueron. Si les dices, no, pues esos eran rock and roll, no, hombre, eso no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver con la creatividad y con el uso de la tecnología del instante, del momento, y ir siempre caminando. O sea, pero ¿con qué criterios? Con el criterio del blues. Ujú. O sea, si algo sabían tocar ellos era el blues. Y por supuesto su tradición, porque si algo conocían era la música irlandesa y los cantos polifónicos de los ingleses. De ahí que siempre tengan esta virtud de cantar a tres voces y de repente coros y que sorprenden ese chingue. ¿A quién se le ocurriría eso? Aislado suena cursi, pero cuando lo cantan, no. Dices, bueno, ¿de dónde viene? Pues de la educación inglesa, en donde esa educación siempre la polifonía está ahí. Y los ingleses así los educan desde niños, ¿no? Y En las iglesias y ¿Perdón? en este caso, tus retos tienen que ver también con la tecnología. Ya Sí, la música grabada analógica, pues ya casi no se escucha o no se escucha de sí, plano. Y ahora está la música, pues digitalizada, ¿no? El sonido sí. digitalizado. Y lo analógico ya se vuelve lo que en el argot técnico se dice, pues ya se vuelve una app, ¿no? Ya se vuelve un plugin, Ujú. se vuelve solamente una faceta que se puede hacer digitalmente. Y bueno, yo tengo algunas piezas ya digitalizadas tuyas. Una de ellas es Libélula. ¿Cuáles otras habrá en este disco nuevo? Bueno, Aunque no en creo ese que hacen disco, discos propiamente, ¿no? sí, bueno, en esta producción nueva, todo inicia con La Fiesta, que es una Ujú. pieza que creo que debe abrir ese disco. La Libélula, que yo me atrevería a decir, la Libélula es, es un bolero cósmico, o sea, es un bolero, pero bueno, tienen las experiencias de utilizar técnicas del blues, técnicas armónicas tradicionales y sonoridades nuevas. Y hablando de eso, te voy a invitar a otro podcast para que escuchemos Sí, y sí, sí, comentemos algunas piezas, ¿no? claro, claro, Para que nuestros amigos de Conexión 21 pues escuchen el sonido y claro, ya lo podemos platicar, comentar, ¿no? El sentido de la composición, etcétera. Pero sí, también está en puerta un poemario, Lagunaria, sí, ya próximo a aparecer. sí, la sed y la luz, de la sed y la luz es el primero y luego va a salir Lagunaria. Primero, de la sed y la luz sale en noviembre de este año. Lagunaria creo que saldrá en el primer trimestre del 25. Eh, la sed y la luz es una serie de intentos de jugar con el lenguaje, eh, eh, tratando de inventar palabras, pero al mismo tiempo de inventar palabras, tratar de hacer en tercetos ideas completas Ujú. y que en suma, cuando se correlacionan, den la sensación de lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, ese es el intento. Y por el otro lado, bueno, hablar de cuestiones eróticas, de cuestiones de desprendimientos, de señalar cuestiones, de señalar cuestiones que crean dudas en el término en los terrenos de la existencia. Y por el otro, Lagunaria es algo mucho más sencillo. Es un viaje realizado a la costa, en donde me pasé prácticamente 6 meses
y visité mucho Chacagua, visité todas las lagunas que pude desde, desde la laguna donde está la isla de los pájaros en Juchitán Ujú. hasta Chacagua y ver, y sobre todo Chacagua que tenía una vida interna propia. Chacagua es un mundo interno, tiene una vida propia, comen de una manera, los negros son orgullosamente negros. Ahí no aplica el tecnicismo de la negritud. Oye, Ahí Víctor, no. oye, Víctor, de una vez vamos pactando. Yo creo que deberíamos platicar en otro podcast lo de la música específicamente y por separado el tema Sí, de la poesía, ¿no? sí, está Así bien, que te voy a estaría bien. invitar para hacer otros dos en donde veamos un poco de tu obra, comentemos un poco de tu obra, porque Sí, lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. bueno, Amigos y lástima. amigas, estoy platicando con el ingeniero Víctor Martínez. Digo ingeniero porque pues de profesión es ingeniero, pero es sobre todo músico, poeta y yo diría que también musicólogo. Pero de esa faceta, No, vamos a hablar en otro momento, ¿no? sí, sí, ese es. Musicología mexicana, que es todo un mundo y también tiene pues sus misterios y sus sorpresas, ¿no? Y también sus formas rutinarias y conservadoras, ¿no? En la musicología Sí, mexicana. claro. Pero bueno, No, y eso será. el 16 de noviembre a las 5 de la tarde tocaré el tema de las rutas de la música mexicana en la llamada, eh, este nuevo centro cultural que se llama La Lóndiga, Ah, enfrente de ya. Signa, a las Bien, pues 5 de la tarde. anótenlo, estimados amigos, la presentación, el día, la hora, perdón, 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre, 5 de la tarde, en la Alhóndiga, La Lóndiga. bien, Ajá, en centro la ciudad de cultural. Oaxaca, Sí, sí, ¿no? sí. Para que lo anoten, amigos, y pues vayan a ver a Víctor Iba a Martínez ser, en iba a vivo y a ser todo una color. cuestión ilustrada. Vamos a tocar algunas cosas para que se vean, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues con esto cerramos este podcast. Víctor, algo para cerrar, para redondear. No, muchísimas gracias por la paciencia y por la conversación. Ojalá y lo podamos prolongar, porque la conversación es uno de los elementos más sanos que tienen los humanos al alcance de la mano. No, no, y además la conversación ilustrada, porque no es nada más chacoteo. Pues Sí, muchísimas gracias, Víctor Martínez. Vamos a hacer ya una mejor producción porque necesitamos que el podcast se reciba, oiga. transmita la música, ¿no? Quizás nos Sí, leas sí, algunos poemas allá para que los podamos claro, comentar e claro. invitar a los jóvenes a leer poesía, porque de Sí, veras sí, es lamentable la situación de, bueno, no de la poesía, de los jóvenes que abandonan este tipo de lecturas, como otras, ¿no? Porque se lee poco, la verdad. Pero bueno. sí. Para eso No, estamos, para activar sí, también, y ya ¿no? hablaremos de las posiciones que hay sobre la poesía, porque hay quien defiende la arenga, ¿no? Ujú. Y tiene todo el derecho. Claro, no, sí, la poesía panfletaria y todo lo panfletario, pues a veces tiene su papel que jugar, pero siempre es lamentable después, porque Sí, tiende a encerrar demasiado a los artistas en una esfera ideológica medio tonta, ¿no? Yo terrible. me acuerdo porque a mí me tocó estudiar un poco de música en Bellas Artes cuando estaba en la preparatoria, que era una optativa, ¿te acuerdas, no? En la universidad. Sí, Entonces yo iba sí, allá, entonces mis compañeritos luego me decían que yo era pequeño burgués porque iba yo a Bellas Artes. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Así que, pues, estimados amigos, gracias por habernos acompañado en este podcast de Conexión 21 con Víctor Martínez. Recuerden, yo soy Samael Hernández y los esperamos en una próxima emisión de Conexión 21. Muchas, pero muchas gracias.